Am, sí, os voy a hablar de algo que no queréis oír, nadie queremos hablar del tema, que es miedo. Entonces, el miedo es algo que es importante, incluso a nivel guión, cuando hacemos guiones para películas, por ejemplo. Una de las cosas que siempre digo es que hay que meter el elemento muerte. Es decir, no consiste solamente en hacer historias sobre personajes que son amigos y que se lo pasan bien y que hacen muchos chistes. En el momento, eso va a explotar. Sí, no funciona. En el momento en que, entonces vamos a cerrar aquí para la batería. En el momento en que metéis algún tipo de miedo a algo, y generalmente todos los miedos que todos tenemos se reducen a uno. Podemos tener miedo de que a lo mejor alguien nos deje, o tenemos miedo de no conseguirlo, o tenemos miedo de envejecer, o tenemos miedo de muchísimas cosas. Y todos esos miedos se reducen siempre a uno, que es el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, el miedo a no existir más. Entonces, yo de pequeño he estado siempre obsesionado con ello, porque el miedo a la muerte me ha dado mucho miedo. Entonces, de pequeño estaba como una lavadora pensando en que me iba a morir. Y pensaba en que me iba a morir y no sabía cuándo. Y el no saber cuándo significa que te puedes morir ya. Te puedes morir de repente. De hecho, conozco amigos que han muerto de repente, sin ningún motivo, ni ninguna explicación. Entonces, en lugar de pensar en que quizá tenía que aprovechar los momentos de mi vida, porque nunca sabes cuándo va a ocurrir, lo que entré es en una obsesión de miedo, a tener miedo a la muerte, porque podía ocurrir ya. 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 Entonces, mi madre, que me vio en esa situación, llegó para ayudarme y me dijo, si sigues pensando en la muerte, te vas a morir ya. Y me entró tal pánico que algo ocurrió. Recuerdo que algo dolió en mi cabeza. Me entró tanto pánico que de repente desapareció. Es como que por más que yo quería pensar en la muerte, no podía. Es como que se hizo el silencio. Entonces yo creo que eso fue terapia de shock, se llama terapia de shock. Y por supuesto mis padres, que habían pasado una guerra civil, cosa que nosotros espero que no tengamos que pasar nunca, porque además ellos estaban también obsesionados con ellos. Todos los días de mi vida recuerdo que ellos no paraban de hablar de los horrores que habían visto, a pesar de que la guerra civil cada día estaba más lejos. Y por supuesto llegó un momento en el cual nos recordaban a mí y a mi hermano como niños, un día no estaremos aquí, un día estaréis solos. Entonces, claro, eso decirles a un niño, que además tiene miedo a la muerte, lo que provoca es, pues, un auténtico pánico en general sobre la vida y sobre todo. Yo recuerdo que tenía pesadillas en las cuales yo me despertaba, no me despertaba, sino que esta era la pesadilla, me despertaba, iba al cuarto de mis padres y tenía miedo, entonces los llamaba porque estaban durmiendo y se daba mi madre a la vuelta y me miraba y sonreía y era un esqueleto. Y entonces me despertaba. Este sueño lo tuve durante años, todas las noches. Y claro, empecé a descubrir que cada día que pasaba era un día más cercano a ese día en los cuales mis padres no estarían. Y tuve que vivir con eso durante muchos años, hasta que un día, el día llegó. Y hubo intercalados entre medias, hubo avisos, mi padre, por ejemplo, tuvo una trombosis, quedó paralítico y estuvo 15 años paralítico en una silla de ruedas. Entonces, bien, el hecho de tenerle vivo, aunque fuera solamente la mitad de él, porque todo el lado izquierdo estaba paralizado, pues de alguna forma te decía, vale, pero no está muerto, sigue ahí. El caso curioso es que sí lo estaba, de alguna manera. Mi padre no era mi padre desde entonces, nunca pude hablar con él, nunca entendía lo que yo le decía, no era capaz de apreciar belleza y solo en ciertos momentos, recuerdo uno en particular que me saltó las lágrimas por la noche, de algo pasó en su cara que de repente me dijo, hola hijo, y noté que era él otra vez y mi padre volvió. Y estuve hablando con él como 10 minutos hasta que de repente los ojos se fueron otra vez y se perdió y se volvió a su mundo y desde entonces lo perdí. No volví a comunicar con él. Y fue un bonito regalo esa noche el volver a tener a mi padre. Es difícil hablar de esto. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando en la ILM y un día pues recibí la famosa llamada que no esperas y coges el teléfono y me dijeron que mi padre acababa de morir.
Entonces entré en ese momento en pensar, ha ocurrido, es ahora. Todo el miedo que yo tenía de niño de que mis padres iban a morir, acaba de ocurrir, es ahora. No es el futuro, no es mañana, acaba de ocurrir. Y no sentí nada. Y estuve pensando todos estos años sintiendo que me iba a morir yo, que iba a estar triste, que iba a ocurrir con mi vida. No siento nada, qué extraño. Una amiga me llamó, le conté lo que había pasado, nos fuimos a la playa y estuve hablando de mi padre y de lo que recordaba de él, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento en el que salió algo que yo hacía con mi padre. Y en ese momento me eché a llorar, estuve como una hora llorando y ahí fue cuando empecé a sentir cosas. Y entonces como que me golpeó el hecho de que mi padre ya no existía. Y entonces empecé a pensar, sobre todo hablando con mi familia en Madrid, todas estas cosas que se hacen aquí en la cultura española de escribir necrológicas y mandárselo a la familia con un bordecito negro, diciendo no sé qué, publicar en el periódico, avisar, llamar por teléfono, todas estas cosas, dar una misa, poner velas, ir al cementerio, rezar en el cementerio. Y yo en Estados Unidos como que dije, esto no es mi cultura, no es mi vida. Esto es algo que ellos hacen, pero yo no. Y entonces me planteé el qué hacer yo, porque la tristeza estaba dentro, por supuesto, y la soledad y el vacío. ¿Qué puedo hacer yo que no tiene nada que ver con algo que no me interesa? O sea, es tipo, lo siento, nací católico, pero no soy necesariamente creyente, a pesar de que sí creo que hay un espíritu, una entidad, una inteligencia que ha creado todo, pero no soy de poner velas o de escribir necrológicas. Entonces quise crear mi propia mitología. Y dije, soy animador, soy músico, soy escritor, voy a crear mi propia realidad. Entonces lo que hice fue, me levanté de hecho una mañana queriendo volar cometas por la noche con luces. Entonces, como que de repente me empezó a interesar el tema porque era algo raro, no había hecho nunca eso de volar cometas por la noche con luces. Bien, compré las luces, las coloqué, me fui a una playa, había mucha niebla, no había viento, las luces estaban encendidas, yo estaba detrás con los cables esperando a que hubiera viento, y yo veía el fulgor de las luces, pero no se veía la cometa, y solamente eso ya era una belleza. Pero yo quería volar esa cometa. Entonces se me ocurrió decir un poco en plan cómic, en plan animación. Papá, estás en el otro lado, sabes dónde están los controles del viento, aprieta el botón y ven a jugar conmigo. Y curiosamente, una de esas coincidencias de la vida, se levantó viento y la cometa voló. Y yo volé esa cometa con toda la carne de gallina porque no me podía creer que esto fuera real. Y dije, cuando lo cuente no me lo va a creer nadie. Bien, una casualidad, pero una casualidad muy casual. Y desde entonces decidí que mi padre iba a ser el viento. Mi padre no está enterrado en ningún sitio, su cuerpo quizá, pero mi padre es el viento. Cada vez que hay viento en cualquier lugar del mundo donde voy, estoy con mi padre. Cada vez que vuelo cometas, estoy con mi padre y está jugando conmigo.